¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa de Andalucía Paranormal en 7TV que comienza en este momento. Un programa semanal en el que, como bien saben, nos acercamos a diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma para investigar casos que son de corte paranormal y donde hay testimonios de presencias o encuentros que, desde luego, no les gustaría tener en casa o simplemente encontrarse cuando visita uno de estos sitios. Hoy vamos a irnos a un punto en el Aljarafe sevillano para, de la mano de nuestro grupo de cabecera Activity Ghost, vivir esa investigación que hicimos y que vean los mejores momentos. Seguiremos hablando de cine, de una película que es todo un clásico, Frankenstein, y seguiremos también con un tema que es máxima actualidad, la Atlántida. ¿La han encontrado? ¿No la han encontrado? ¿Está en Andalucía? ¿No está en Andalucía? ¿Dónde está la Atlántida? ¿Existió? ¿No existió? Bueno, vamos a tratar de dar un poco de luz a ese tema. Finalmente, abrimos nuestra biblioteca y hablamos de libros. Hoy con un libro muy especial, La Guía Mágica de la Andalucía Misteriosa, y que seguramente les va a gustar. Comenzamos el programa siempre con una pequeña editorial en la que hoy les hablo del mundo del misterio, de la investigación, porque en muchas ocasiones cuando mostramos lo que hacemos, nuestro trabajo, pues hay muchas personas que nos dicen: no me creo que con tantas cámaras que lleváis, con tanto equipo, no podáis captar una presencia. Mire usted, es que no es tan sencillo. Muchas veces grabamos psicofonía, las máquinas nos dan diferentes registros que indican que puede haber algo, pero grabar una presencia, un fantasma como tal, realmente es complejo. Y le invito a que miren en internet los muchos vídeos que hay, como la mayoría les va a despertar indudablemente las dudas. Incluso si nosotros grabáramos algo de eso, ojalá, y lo mostráramos, les surgiría la duda. Y les garantizo una cosa, de lo que no debe de dudar es del trabajo que se hace, por lo menos en este programa, porque les mostramos las investigaciones sin artificio, les mostramos las investigaciones tal y como las hacemos en el momento, in situ. Aquí no hay, en este caso, una producción o una postproducción que haya detrás de una investigación, sino que la ponemos tal cual. Muchas veces, si hay algo en una casa, lo contamos; si no hay algo, también lo contamos. Para nosotros no es una pérdida de tiempo, aprendemos. Porque el misterio en muchos casos es simplemente eso, aprender y visitar continuamente lugares para ir recolectando muchas pruebas que se pueden ir cogiendo en muchos días para poder determinar si en un sitio ocurren hechos extraños o no. Las investigaciones son difíciles, son complicadas, nos cuestan trabajo, tiempo, dinero, mucho sacrificio, dejar a nuestras familias. Todas las semanas hacemos una, todas las semanas, tal y como la acabamos, comienza una tarea de montar los vídeos, de procurar ofrecerle lo mejor. Y créanme que es una tarea realmente compleja y difícil. Y siempre, como les decimos, le mostramos lo mejor, lo que tenemos, lo que hay, lo que hemos podido investigar, sin más, y que usted se haga una idea de esos sitios, muchas veces abandonados, otras veces habitados, y esas máquinas que van lanzando psicofonías, las Kinect, que van registrando formas, detectores que saltan, al fin y al cabo forman ese acervo, ese total, por el que podemos decir si un sitio está encantado o no. Las causas ya depende de una investigación con más profusión, pero siempre la honestidad del investigador y sobre todo su trabajo gratuito. Ténganlo en cuenta cuando vean el trabajo de cualquier otro, cuando se lo ofrecen gratuitamente en un canal, en internet, en YouTube, en TikTok, en 1000 plataformas que hay hoy, y que realmente le está ofreciendo su trabajo con la mejor voluntad del mundo. Y como estamos en los prolegómenos de un mes que es muy intenso, ya ha comenzado octubre, viene Halloween, yo les quiero contar una historia de terror, una historia real,
una historia que tiene que ver con un determinado lugar, una casa a la que nos llaman y donde comienza a haber problemas tremendos, problemas extraordinarios, porque fíjense, en el mes de junio una determinada familia se muda a una casa pareada en el Aljarafe sevillano y su hijo pequeño comienza a decir que en su habitación hay un niño. Hay un niño el cual juega con él, el cual por la noche quiere dormir con él y con el que ha trabado cierta amistad. Entienden que se trata de un amiguito imaginario, entienden que se trata de algo que está en la cabeza de ese crío y sin embargo el tiempo va pasando, los meses van pasando y llegado el mes de agosto empiezan a suceder hechos extraños. El niño jugando en el jardín de la casa pues empieza a hablar con alguien, mirar hacia arriba, su madre sale, ¿con quién hablas? Él le dice que con el niño que está en su habitación. Ella piensa que de nuevo está fabulando, le pide que le eche la pelota y la madre ve cómo la pelota cae desde la terracita que tiene la habitación del niño a donde está el crío. Ella piensa, bueno, que ha podido ser el padre, pero cae en ese momento en el que el padre está trabajando. ¿Quién le ha tirado la pelota al niño? Ahí se pone nerviosa, lo llama, ¿quién te ha tirado la pelota? Y ella le dice que debe de contárselo sin mayor miedo, sin tener ningún problema. El crío le dice que ha sido su amigo Manuelito, que vive con él en el cuarto. Ella piensa que, bueno, ha podido ser casualidad, o que el niño tenía la pelota, la ha tirado para arriba y cuando ha bajado es cuando ella la ha visto por la visión periférica. En cierta ocasión, cuando viajaban de la Sierra Norte de Sevilla a esa casa del Aljarafe, pues el niño empieza a hablar con alguien en el automóvil. Los padres se miran y piensan, bueno, es nuevamente que está él jugando con su amiguito imaginario. Pero el padre hay un momento en el que mira por el retrovisor y cree ver a un niño que no es su hijo sentado en la parte de atrás del coche. Frena de inmediato, mire y ya no hay nadie. Por la noche lo comentan. Ambos, el matrimonio, empiezan a hablar de esas experiencias del niño y de cómo está teniendo, bueno, una repercusión en su vida. Y les da por investigar un poco los antecedentes de la casa. Una casa de ocasión, comprada a un precio bastante inferior de las de otros pisos, otras casas en esa zona. Y cuando investigan, cuando preguntan a los vecinos, les responden que allí ocurrió una terrible tragedia. Y es que el hijo de la familia que ocupaba anteriormente aquella casa, jugando, se le cayó la pelota por las escaleras, el niño fue corriendo detrás, se cayó por las escaleras, se rompió el cuello y murió. La familia consternada quiso vender aquella casa, la vendió y ellos, la familia que actualmente la ocupa, fue precisamente quien se hace, en este caso, propietario de las mismas. Cuando le envían una foto los anteriores propietarios porque lo consultan, mira, tenemos un problema, mi hijo, tú me puedes enviar una foto de tu hijo, yo siento mucho hacerte esta consulta. Y cuando le envía esa foto por WhatsApp, se encuentra que el niño que vivía allí era exactamente igual a como lo describía su hijo y exactamente igual a como él lo pudo ver en el asiento trasero del coche. Cosas que pasan, cosas que suceden y que de alguna forma viene a suceder nuevamente en esa casa, en el Aljarafe. Un caso real, un caso impactante, un caso que me da pie para poder presentarle la investigación que hacemos junto con el grupo Activity Ghost Sevilla en el Aljarafe, en una casa. Junto con sus
miembros, junto con Luis y José Lérida, junto con Lolo, acudimos con todo el equipo y comenzamos una investigación. Allí se dicen que ocurren fenómenos paranormales, hechos extraordinarios, movimientos de objetos, se escuchan pisadas. No seré yo el que se los cuente. Quiero que sean ustedes quienes tengan la oportunidad de ver un fragmento, una parte de esa investigación en esta casa encantada del Aljarafe. Volvemos a abrir sesión de Speedy Radio. Buenas noches, amigos, amigas. ¿Hay alguien aquí con nosotros que nos quiera decir algo? Tranquilo, Luis, ya se ha venido arriba. Tranquilo. Venga, ahora después lo llamo cuando salgamos. Amigo, amiga. Venga, ¿nos podrías decir cuántos sois aquí en el lugar? No tengáis miedo. Amigo. ¿Hay alguna entidad que se quiera transcomunicar? ¿Alguna energía que nos quiera decir algo? Solo venimos a saber del lugar, amigo o amiga. No tengáis miedo. Os podéis acercar y transcomunicar con nosotros.
repítelo. ¿Quién eres? Vivir. Por favor, no lo hagas. ¿Qué es lo que estamos haciendo, amiga? ¿Qué es lo que estamos haciendo que a ti te molesta? Me atreve. ¿Qué he hecho? La nave. ¿La llave o la clave? Mi medicina. A mí. ¿A mí? ¿La medicina que te la tenían que dar a ti? ¿Quién eres, amiga? No mames. ¿Un padre? Poder. Poder. Culpables. Lo que me estás contando, ¿qué te sucedió a ti, amiga? Todavía libre. Todavía vive. ¿Hay alguien más que se quiera transcomunicar? Golpe. Mm. Abajo. ¿Dónde estáis? ¿Me podría dar un golpe, enseñar si quiere que nos movamos del sitio? ¿Para dónde quiere que vayamos? Amigo. O amiga. Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo, amigo? ¿En qué plano te encuentras? Y si creen que lo han visto todo, no se pierdan lo que va a ocurrir,
porque con nuestras máquinas, con nuestros detectores, comenzamos a captar más cosas, comenzamos a captar esos sonidos imposibles. Todos los dispositivos que tenemos perfectamente calibrados indicaban que había algo, anomalías electromagnéticas, bajadas de temperatura, los sensores de movimiento que saltaban en otros puntos de la casa, psicofonías. Todo eso vamos a ir viéndolo en lo que continúa, en lo que prosigue de esta investigación en esta casa en el Aljarafe. ¿Podrías hablarme por aquí, por este aparatito que tengo, que he puesto para comunicarme contigo? Sensor. Está hablando. ¿Quién eres, amiga? Mi secuestrador. ¿De qué me hablas? Sí. Creo que ha dicho, ¿oyes algo? ¿Quién eres? Compadre, aquí la cosa se está poniendo muy extraña. Aquí no deja de sonarme el detector, compadre. Ella no pudo. Resalle. Se escuchó un montón de movimiento por la casa, ¿sabes? Nosotros solo vengo a saber nada más. Viajamos. ¿Me puedes decir tu nombre, amiga o amigo? Cada hora. Cada hora. Una vez más. Una vez más. ¿Qué me quieres decir con eso, amigo? Una vez más. José. Compadre, ¿tú sigues allí en aquella casa o vienes para acá? Yo no tengo cojones de moverme de aquí, compadre. Se ha escuchado un ruido metálico. Algo como un metal. Amigo, amiga. ¿Eres tú la que está haciendo el ruido? Se escucha un paso como si me estuviesen rodeando por todos lados, ¿eh? Sí, parece ser. Vamos, yo he escuchado algo metálico. Yo no he escuchado...
Venga, quiero que saber algo más del lugar. ¿Qué quiere que entienda, amiga? ¿Después qué? Compadre, cuando se vaya cierra. ¿Qué dice? No te he entendido bien. Que cuando se vaya lo que hay ahí reacomoditándose, se vaya para moverse por todos lados, ¿eh? Pero por todas las casas ahora mismo se está escuchando como si algo corriera. Corriendo. No, amiga, yo no me voy a ir corriendo de aquí. Aunque esté un poco tenso, pero no te tengo miedo. No voy a irme corriendo. Si me quieres asustar, no lo vas a conseguir. Solo vengo a saber del lugar. No sé, Mari, yo no he visto nada. Ya revisaremos lo que es el vídeo. ¿Quién es usted? Amiga, yo me llamo Manuel. ¿Me puedes decir cómo te llamas tú? Porrazo. Compadre, chillío. Aquí se ha escuchado un chillido de una mujer. Compadre, aquí me está hablando una mujer y estoy escuchando porrazo. Venga, sigue hablando, mi amiga. Señores, estáis ustedes peor que yo. Tranquilizarse, hombre. ¿Alguien más se quiere transcomunicar conmigo? Aquí hay alguien conmigo, ¿eh? ¿Quién es, compadre? No sé, se escucha a alguien respirar. Compadre, voy a terminar la sesión de Spirit y salgo, venga. Venga, amiga, sigue hablándome, por favor. O amigo. ¿Podría dar un golpe si quiere que me mueva de sitio? Caíste. No entiendo caíste. ¿Quién sois?
Venga, sigue hablando, mi amigo. Dejamos la casa del Aljarafe sevillano y nos vamos al cine. Nos vamos al cine para vivir también una de esas películas que fue un auténtico hito, Frankenstein. Y un Frankenstein, en este caso, el que es la historia más conocida cuando un joven, un científico apasionado, asistido por Fritz, su asistente, crea un cuerpo humano cuyas partes han sido recolectadas de diferentes cuerpos. El anhelo del doctor Frankenstein, el anhelo es precisamente crear vida humana a través de unos artefactos eléctricos y demás, vía partes de personas que ya han muerto. Elizabeth, la prometida, preocupada por todas estas acciones del doctor Víctor Frankenstein, pues no puede entender cómo él se está enclaustrando en la idea precisamente de generar vida y cómo se encierra en la torre para ir en su laboratorio dando forma, dando vida poco a poco a ese cuerpo que él pretende animar, casi una utopía, casi una quimera. Sin embargo, el joven doctor Víctor Frankenstein crea el monstruo y vía una descarga eléctrica le da vida. Una película donde el monstruo le da vida a Boris Karloff, quien fuera un mito en la pantalla y quien también es el papel que a él le hace destacar y que luego lo va a consagrar en otros muchos de este género y que haría de Boris Karloff pues uno de los personajes de Hollywood fijos en la pantalla y fijos también en este tipo de películas. Dos versiones, bueno, realmente de Frankenstein hay muchas versiones. Yo me quedo con la primera, blanco y negro, con la de Boris Karloff, pero luego con este tráiler que ven en pantalla, una versión moderna en la que de una forma y con una carga bastante dramática se hace un remake precisamente de esa película original. Una película que yo les recomiendo que vean encarecidamente, basada en el relato de Mary Shelley, que también hiciera que ella alcanzara, yo creo que el estrellato absoluto dentro de la literatura, con un relato, el de Frankenstein, el moderno Prometeo, que la haría ser todo un referente en las décadas y siglo posterior. Y hoy día Frankenstein es una de esas películas que todo buen amante del misterio, del cine del terror y también, ¿por qué no?, de la ciencia más heterodoxa debe ver. Hoy día, aquí donde estamos en pleno siglo XXI, el ser humano no está muy lejos de esa película porque el anhelo sigue siendo lograr revivir a personas que han fallecido, pese a que los medios, los sistemas y todo lo que envuelve a la medicina actual nos dice que estamos muy lejos de ello y que cuando uno cruza el umbral simplemente se deja esta vida para tal vez vivir una mejor. Dejamos la película Frankenstein y nos metemos de lleno en otro tema, la Atlántida. Está de moda la Atlántida porque en estos últimos tiempos son muchos los que afirman que la Atlántida se encuentra en Andalucía. Será por aquello que estaba más allá de las columnas de Hércules, ¿verdad? Y es curioso porque las columnas de Hércules se entienden siempre en lo que es el estrecho de Gibraltar, basándose en el relato de Platón, en Critias y Timeo, que habla precisamente de ese mítico reino, de una potencia que estaba en ese punto y que era un reino de una gran riqueza, con 7 niveles, 7 anillos, y que él comenta, Platón, que era un lugar tan grande como Libia y Asia Menor juntas, que es un relato, el de la Atlántida, que a su vez está copiado o inspirado más bien en Solón, en un relato del ateniense Solón,
y este a su vez bebe de fuentes de los sacerdotes del templo de Sais. Dicen que el poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el sudoeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento una gran catástrofe se describe, y una catástrofe que acaba con la isla y acaba en tan solo un día. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable, rebelde, violento y acabó con la misma. Y sin embargo, pues ese relato se hizo mundialmente conocido y son muchos los investigadores que han tratado de buscar la Atlántida. Las fuentes del relato de la Atlántida son, como les comento, el Timeo y Critias, diálogos que escribe Platón, y en ellos Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo, y este a su vez que supo de Solón, el legislador ateniense, quien se le habían contado los sacerdotes del templo de Sais en una ciudad del delta del Nilo. En el Nilo, fíjense, en Egipto, llega esa curiosa historia, y a partir de ahí, bueno, pues es prácticamente la ira de Poseidón. Tengan en cuenta todo lo que era la mitología y la cultura egipcia, y también la cultura griega, la que nos habla precisamente de Poseidón, que acaba, bueno, acabando y acaba derrotando a la ciudad por ese elemento que manda, que es nada más y nada menos que una especie de maremoto, una especie de terremoto. La descripción de la isla, según los relatos de Platón, es escarpada, como una gran llanura de 3.000 por 2.000 estadios. Por poco que queramos hacer el cálculo, de unos 2.000 kilómetros cuadrados, que es mucho, rodeadas de montañas hasta el mar, y a mitad de longitud de la llanura dicen que hay una montaña baja que da una parte distante 50 estadios, que vienen a ser 9 kilómetros del mar, y a partir de ahí, alejado 9 kilómetros del mar, pues destacan los habitantes de la isla, que son esos llamados atlantes, ¿verdad? Claro, con todo ello tenemos que tener en cuenta también cómo fue la caída, según esos relatos de la Atlántida. Formaban una confederación gobernada a través de leyes, las cuales se encontraban escritas en una columna de Orialco en el templo de Poseidón, y las leyes eran las que se disponían por los diferentes reyes, que debían de ayudarse mutuamente, no atacarse los unos a los otros y tomar decisiones concernientes a la guerra. Esto a mí me recuerda que, siendo y tratándose de reinos, pues pudiera parecerse precisamente a las antiguas polis que ya teníamos en Grecia, como eran por ejemplo Atenas, Esparta. La justicia y la virtud también eran propios del gobierno de la Atlántida, y de esa forma, y también como recoge Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa hasta Tirrenia. Cuando trataron de someter a Grecia y a Egipto, por eso antes les hacía referencia a Egipto, fueron derrotados por los atenienses. En Critias se señala que los dioses deciden castigar a los atlantes por su soberbia, pero el relato se interrumpe en el momento en el que Zeus y demás dioses se reunían para determinar la sanción. Sin embargo, se suele asumir que el castigo fue, como les decía, un gran terremoto, un maremoto, y la inundación que hizo desaparecer a la isla bajo el mar en una noche que debió ser terrible. ¿Dónde estaba la Atlántida? Pues la Atlántida primero se ha tratado de ubicar como parte de la cultura que la ubica precisamente en un punto más allá de las columnas de Hércules, y que estaría frente a las costas de Huelva y de África, en un punto en el Atlántico. Hoy día, cuando hacemos un estudio de todo lo que son las plataformas continentales y también del lecho marino en el Atlántico, descubrimos que en muchos milenios no ha habido una plataforma alzada
sobre el Océano Atlántico, que el lecho está a 2.400 metros, 2.800, 4.000 metros de profundidad, y que evidentemente en el Océano Atlántico, que sepamos, por lo menos lo que los estudiosos, expertos, científicos nos dicen, es que no hubo una plataforma de esas dimensiones. Podemos ubicarla, por ejemplo, en la Atlántida minoica. Bueno, la Atlántida minoica viene dada porque en el año 1938 el arqueólogo griego Spiridion Marinatos plantea que la civilización cretense, su fin, a causa de la erupción del volcán Santorini, antiguamente el volcán Tera, pues, cuya capital era Acrotiri, podría haber sido y dado pie a ese fondo histórico de la leyenda. La idea de Marinatos fue desarrollada por el sismólogo Angelos Giannopoulos, el cual en 1960 publica un artículo donde relaciona la tesis cretense con los textos de Platón. Si bien es verdad que el propio Marinatos siempre sostuvo que se trataba de una simple especulación. Es curioso porque esto fue ampliamente estudiado, investigado e incluso aceptado por muchos científicos, entre otros por el oceanógrafo famoso Jacques Cousteau. Entre el año 1628 y 1627 a.C., la erupción del volcán, del Tera, terminó, bueno, reventando la caldera de ese mismo lugar, y la explosión nos lo recuerda, por ejemplo, cómo en su día, en 1883, explota el Krakatoa y prácticamente revienta también la isla. Hoy día piensan que ¿por qué no pensar que el relato de Platón también se puede hacer mirando de las columnas de Hércules hacia adentro, hacia el Mediterráneo? Y ahí en medio nos encontraríamos con esa isla, con la isla de Santorini, de Tera, que realmente dista mucho de ser de unas dimensiones como las que describe Platón y Solón, y bueno, es simplemente una especulación más. Recuerdo y reitero, especulación más sobre dónde pudo haber estado la Atlántida. ¿Pudo haber estado en el sur de la península ibérica? Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar que muchos postulan que la península ibérica, en específico Tartesos, pudo ser el emplazamiento de la Atlántida. De hecho, hay libros, como por ejemplo el de José Pellicer, en Monarquía Antigua de las Españas, publicado en 1673, o en 1922, cuando el arqueólogo alemán Adolf Schulzen populariza la idea de Tartesos como la Atlántida. Sin embargo, el Tartesos como tal, sabemos que no es una leyenda, sino que es una realidad, porque se descubren los restos del tesoro del Carambolo, pero también porque se descubren interesantes restos tartésicos, ya no solo en Sevilla, Huelva, Cádiz, sino también en Extremadura, en la parte siempre importante de Canchorroano o, por ejemplo, en el Turuñuelo. Debido a ello, se engloba y se encuadra ya perfectamente lo que es Tartesos dentro de esa cultura que tenemos en la península ibérica y que fue anterior a la etapa fenicia, si bien es verdad que ellos mismos hicieron tratos, negocios, comerciaron con los fenicios y que incluso el propio tesoro del Carambolo tiene influencias orientalizantes, es decir, influencias de esa misma cultura fenicia. Hay quien ha indicado, por ejemplo, que esa Atlántida podría estar en la marisma de Hinojos, que es otra de las teorías existentes, porque hay una serie de formaciones circulares que así lo indicaban, pero que por contra está siendo sujeto de estudio, como también se ha podido indicar por parte del geólogo marino Marc-André Gatcher en el año 2005, quien decía y publicó un artículo en la revista científica de geología en la que analizaba Espartel, una isla sumergida al oeste del estrecho de Gibraltar, como la posibilidad que hubiera sido destruida por un fuerte terremoto tsunami hace unos 12.000 años y su hipotética relación que sería con la Atlántida.
Quédense con esa otra ubicación muy poco conocida, que es precisamente esa isla sumergida al oeste del estrecho de Gibraltar. Igualmente, en 2005, un equipo multidisciplinar de investigadores del CSIC, estaban formados por Juan José Villarias Robles, Sebastián Celestino Pérez y Ángel León de la Universidad de Huelva, Antonio Rodríguez Ramírez, y también dentro del proyecto Constatación de la hipótesis Whitball-Curran, estudian el terreno por si hay formas geométricas como se advertían en las imágenes de 1996 en el espacio natural de Doña Ana, obtenidas por el satélite indio IRS y señaladas por los investigadores alemanes Werner Wilcor y Rainer Kühne, y también por el escritor e investigador hispano-cubano Giorgio Díaz Montechano. Es curioso porque todo esto se investiga, un yacimiento arqueológico de esa magnitud, pues podía ser antes que tildado de la Atlántida como parte de Tartessos. Los resultados de las pruebas con georradar, tomografías, sondeos, catas entre 2005 y 2010 indicaron que bajo Doña Ana, hasta 12 metros de profundidad, no hay absolutamente nada, tal y como explicaba en una entrevista Sebastián Celestino Pérez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También es verdad que se han investigado otras localizaciones, como por ejemplo en 2011 la cadena National Geographic, que realizó un documental titulado En busca de la Atlántida, basado en las investigaciones realizadas en 2004 por el investigador estadounidense Richard Freund, y en el que se sitúa la Atlántida en el Parque Nacional de Doña Ana, en Huelva, como una posible localización de la ciudad mítica. También hay una última información en la cual Michael Donnellan y un equipo independiente han encontrado unas estructuras, unas especies de muros, en lo que son las costas de Sanlúcar, Chipiona, y yo casi que incluiría la parte de Rota, a unos 5 o 8 metros de profundidad, entre 3 y 8 metros de profundidad. Son unos muretes, el primero de unos 60 metros y el segundo de unos 28 metros, y que ellos, en los estudios que han hecho, pues creen que reconstruyéndolo tendrían forma semicircular, con lo cual indican que entraría o coincidiría con lo que se narra de la Atlántida, pero también es verdad que podrían ser, como decía la investigadora Mercedes de Caso Bernal, pues podrían ser tanto artificiales como naturales, que no hay un origen definido y que hay que investigar todavía mucho y que hay que ser cauto sobre todo, porque en este tipo de descubrimiento lo que es importante es encuadrar bien todos los descubrimientos que se hacen. Mire usted, yo sería una de las personas que más celebraría que se encontrara la Atlántida, y mucho más aquí en la península ibérica, y mucho más en Andalucía. Sería algo realmente importante, pero a día de hoy, como los propios historiadores y arqueólogos afirman, la Atlántida no deja de ser simplemente un mito que está dentro de un texto que es el de Platón. Simplemente, no hay más vestigios. No hay que confundir la Atlántida con lo que es Tartessos, que no está ubicado en la misma secuencia temporal. La Atlántida va miles de años atrás. El Tartessos es una realidad, no es una leyenda, y no hay que confundir, evidentemente, restos tartésicos con restos fenicios, ni restos púnicos o romanos. ¿Por qué? Porque todos están encuadrados en una época. Por muchas ganas que haya de encontrar la Atlántida, no se puede catalogar unos restos de lo que no son. Y por tanto, si son formaciones naturales o artificiales, las que hay en Hinojos, las que hay en Sanlúcar de Barrameda, las que hay en Chipiona, pues esos son y debe de estar sujetos a estudio por parte de Patrimonio, por parte de la universidad y por parte de todos aquellos que de alguna forma tienen que ser partes implicadas para dar oficialidad a lo que sería el hallazgo entre los hallazgos. No nos engañemos. Que también es cierto que se puede llamar
estrecho o las columnas de Hércules a lo que era la entrada al lago Ligustino. Mire usted, eso es una cosa que ya es forzar demasiado, como bien dicen incluso otros historiadores. Yo hablaba no hace demasiado tiempo con Esther Núñez, arqueóloga, historiadora, comisaria del yacimiento de Valencina, y me decía esto mismo, la importancia de saber catalogar unos restos, de no confundirlos con otros, porque entonces se confunde a la opinión pública, y la importancia también de saber identificar las culturas que estuvieron en un determinado lugar. ¿Que hay muchas ganas de encontrar la Atlántida? Indudablemente. ¿Que si es un mito nunca se va a encontrar? Indudablemente. ¿Que si es una realidad algún día aparecerá? Cierto, pero de momento no ha aparecido. Y de momento tenemos que seguir soñando. Hay también una última hipótesis, que es la que hace el gaditano Gabriel Santana Lagarda, que ubica a la Atlántida en otras ubicaciones, en otros puntos, como pudiera ser Bolivia. Pues son ubicaciones. Más allá de las columnas de Hércules está todo el Atlántico, y son hipótesis que entran dentro, en este caso, de materia especulativa, si bien es verdad que detrás de toda investigación tiene que haber años de investigación, catas arqueológicas rigurosas y serias, documentación y también el respaldo de las autoridades patrimoniales y universitarias. Mientras, yo lo decía hace unos días, ¿no?, en una charla que tuve, mientras es como el que hace en el patio de su casa un hoyo para hacer un pozo, se encuentran restos romanos y dice que ha encontrado la Atlántida. Mire usted, especular podemos especular, pero esto debe de estar acompañado siempre de la ciencia. Les hablo en la última parte de un libro importante, que es este que tienen precisamente en pantalla, que yo les voy a mostrar, que se llama Guía de la Andalucía Mágica, un libro de la editorial Planeta, en el que cuentan su autor, que en este caso es este que les habla, cómo hay en Andalucía pues todo tipo de misterios. Ver el índice, por ejemplo, es viajar por toda nuestra tierra y ver lugares mágicos, lugares encantados, ovnis, apariciones, todo lo que es personajes singulares. Se habla de la Atlántida, se habla de Tartesos, pero también se hablan de sitios encantados, de encuentros ovnis que seguramente no querría vivir, y de alguna forma nos pone en el sendero de una tierra mágica llena de historia, llena de secretos, llena de leyendas, llena de fábulas, y que en sus casi 400 páginas va a hacer que realmente disfrute mucho de un libro que le cuenta los muchos misterios y los muchos secretos que tiene nuestra tierra. Apariciones marianas, todo lo que son singularidades de nuestra tierra, arqueología misteriosa. Les podría hablar muchísimo de este libro, porque fue uno de esos encargos que uno acepta gustoso, que prácticamente lo considera un reto, que hizo que viajara por toda nuestra tierra buscando misterios, y que hoy, en cierta forma, gracias al caldo de cultivo que dio este libro, me sienta aquí con vosotros y les puedo hablar de los misterios de nuestra tierra. Este libro que sin duda alguna les va a gustar y que yo les recomiendo. Llegamos al final del programa. Recuerden que si tienen un tema extraño, misterioso, paranormal, puede escribirnos a este programa y a esta casa, Andalucía Paranormal, en 7 Televisión, y contarnos lo que le ocurre. ¿En qué dirección de correo electrónico? Tome nota: andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, y yo estaré gustoso de atenderle, y nuestro equipo estará gustoso de desplazarnos para investigar su caso, absolutamente gratuito, ¿eh? Nosotros en esto nos mueve las ganas de investigar, las ganas de descubrir misterios y de desvelar secretos. Por hoy les dejo, pero recuerden que tienen una cita con nosotros, recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí
en Andalucía Paranormal en 7 Televisión y que también pueden vernos a través de nuestra redifusión, así como a través de nuestra página web, donde tienen todos los programas de esta casa y esta tercera temporada nuestra en la que les estamos acercando una vez más el misterio a su hogar. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.